voy a empezar con una pequeña historia, este tema. Hace ya varios años me operaron de la rodilla. Yo iba a jugar en primera división, en el América, pero me lastimé la rodilla. El día que usted esté aquí, se echa la mentira que quiera. Si quiere jugar en el León, adelante. Yo iba al América. Y entonces me operaron la rodilla y yo recuerdo que durante el primer mes, pero específicamente los primeros 15 días, yo me arrepentí de que me hayan operado. Durante los primeros 15 días yo me arrepentí totalmente de que me hayan operado la rodilla, porque yo ya estaba acostumbrado a vivir con una rodilla mala. Yo ya estaba acostumbrado a que si iba a brincar y caía, iba a apoyar con la pierna izquierda. Me operaron esta. Yo ya me había acostumbrado. Y entonces cuando me operan, resulta que me dan 3 dosis al día de gabapentina y de otra medicina que es igual de fuerte. Mi mamá se tomó, ¿cómo se llamaba? Tramadol, sí, cierto. 3 dosis al día de las pastillotas. Mi mamá dice que una vez le recetaron tramadol y durmió más de 12 horas. Y yo no era que no tuviera sueño, que no me aliviara el dolor, simplemente era tanto el dolor que yo decía, ¿yo qué hago aquí? El primer día, después me operan, por ejemplo, a las 6 y al día siguiente en la mañana llega el doctor Joel Coronel, muchas gracias. Llega, yo estoy acostado en cama y me dicen con la rodilla totalmente destruida, reconstruida, y me dice, Judá, tienes que levantar la pierna. Me operaron yo, claro. No, la otra, yo de verdad creí que estaba bromeando, porque no podía, tardaba media hora para ir al baño y todavía estaba anestesiado. Entonces, no, levántala. Y ya no, la levanto yo creo que medio centímetro y sudando frío. Para los que no me conocen, medio grado de temperatura a mí me destruye, pero los dolores físicos, se me zafó el codo, no lloré, me lo acomodaron, tenía 12 años, nada más me puse blanco, me desmayé, pero para esos dolores yo no chillo y ahí estaba sudando frío. Ese era el primer ejercicio. El segundo ejercicio era acostado, era hacer esto hasta donde pudiera. Primer ejercicio, segundo ejercicio y el tercer ejercicio era hacer esto. Y esos 3 ejercicios me destruían incluso el ánimo. ¿Y por qué quiero decir esto? Porque mi operación fue algo que yo necesitaba. Yo lo necesitaba no simplemente para vivir cómodamente, sino para vivir como a mí me gustaba. A mí me gusta hacer ejercicio. No me gusta mucho correr, pero hacer ejercicio sí. Y entonces yo necesitaba esta rodilla. Soy una persona muy activa, muy inquieta y un tanto brusco, amén. Los que me conocen van a decir, sí, Judá, eres bien brusco. Y entonces que yo estuviera así, me deprimía. Y entonces me operan, pero durante los primeros 15 días que me despertaba cada media hora porque una mosca se me había parado en el pie y me había desacomodado la pierna y me despertaba sudando frío. Y así como esa ocasión en la que la operación de mi rodilla fue necesaria y me incomodó muchísimo, es que quiero hablarles este tema. Y verdaderamente quiero incomodar, no quiero lastimar, no quiero agredir. Simplemente quiero compartir lo que a mí Dios me incomodó. Me incomodó desde la semana pasada, desde hace 15 días, desde hace un mes, me ha estado incomodando, me ha estado molestando y me ha estado doliendo en mi humanidad, en mi carnalidad. Y hoy ese es el propósito. Entonces entendemos que cosas que lastiman, lo que no te mata te hace más fuerte. Amén. Con eso en mente, los amamos, nos amamos. Muchas gracias por permitirme estar aquí. Les prometo que no voy a ser grosero. La última vez que prediqué, ¿se acuerdan de qué prediqué? Hablé de que Dios nos abriera nuestros ojos. Tenemos una necesidad, tenemos un problema como cristianos nuevos, como cristianos pequeños, bebés recién convertidos. Y entonces el milagro es que Dios nos abra nuestros ojos, abra nuestra vista. ¿Se acuerdan de Agar? Que el milagro no fue que se le apareciera un pozo, que Dios materializara un pozo de agua en el desierto. El milagro fue que Agar abrió los ojos y vio que ahí estaba el pozo. Amén, ¿sí se acuerdan? ¿O lo vuelvo a predicar?
2 horas, entonces me voy a tardar. Y la prédica de hoy se llama Quítame la venda. ¿Sí? ¿Cómo se llama? La venda. Quítame la venda. Amplía mi panorama. Pasamos de abre mis ojos, pasamos de abrir a que Dios nos quite la venda de nuestros ojos. ¿Por qué? Porque ese es nuestro caminar. Cuando nosotros llegamos a Cristo nos damos cuenta de que estamos ciegos, cojos, desnudos, desamparados y que necesitamos de Él. Y que el primer milagro que recibimos es abrir los ojos y ver que necesitamos a Dios. Es descubrir que no somos autosuficientes. Amén. No somos, repita, voltea a ver al que está a un lado y dígale: tú sin Cristo, tú amigo, no eres autosuficiente. Volteen a ver a alguien y díganle: sí, y si es tu esposo, si es tu esposa, mujer, sin Cristo no eres autosuficiente. Tiene un esposo neurótico, necesita a Cristo. Tiene una esposa histórica e histérica, necesita a Cristo. Descubrimos que es a través del dolor, a través del primer milagro, que se nos abren los ojos. Descubrimos que a través de nuestras necesidades, a través de nuestro padecer, tenemos un crecimiento que nos lleva hacia la madurez. Me encanta cuando dicen: ¿cómo estás? O que la Biblia dice: no, vamos a orar para que seamos el pueblo que estemos de victoria en victoria. Y yo digo: no sabemos lo que estamos orando. Si sabes qué, si sabemos qué tiene que pasar para que podamos estar de victoria en victoria, tenemos que estar de guerra en guerra. Se escucha bien chido. El pueblo de Israel, los judíos conquistaron la tierra prometida, pero ¿cuántos judíos, cuántos hijos de Dios, hijos de Abraham, murieron en el camino? ¿Cuánto dolor causa conquistar la tierra? Y todos nosotros tenemos un propósito, que es el que Dios quiera para cada uno. Entonces, si me acompañan, vamos a ver hoy 2 tormentas que hablan justamente, ejemplifican lo que les quiero decir del tema pasado y de este tema. Mateo 8:22, por favor. Y cuando ya lo tengan, digan amén bien fuerte. Qué obedientes, amén bien fuerte. 8:23, perdón. Jesús calma la tempestad. Una tormenta, vamos a hablar de esta tormenta. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Está Jesús y él es quien entra en la barca, los discípulos lo siguen. He aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero Cristo, ¿qué? Pero Jesús, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, Señor, sálvanos, que perecemos, nos estamos muriendo, nos estamos petateando. Y él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y el mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿quién es este que aún los vientos le obedecen? ¿Sí? Mateo 8:22. El primer milagro trata únicamente, fíjense, el primer milagro de la tormenta. Él va en la barca. Abre mis ojos es reconocer que Cristo está con nosotros, está en medio, va caminando. La canción de Marcos Vidal: nuestra barca hizo agua muchas veces en la noche, pero si no se hundió fue por tu mano, porque tú estabas con nosotros. En esta tormenta, Cristo va en la barca. Cristo está, Cristo es, y me encanta porque se despierta, está dormido porque Él sabe que no va a pasar nada. Porque así como David, él tenía que cumplir un propósito y su propósito no iba a hacer morir en una tormenta en medio del mar. Pero se levanta y les dice: hombres de poca fe.
Ese hombres de poca fe, si lo ponemos en paralelo a abre los ojos, Agar, se me hace muy, muy parecido. Agar le dice, abre los ojos, que ahí está tu salvación. Y a los otros, a los discípulos les dice, hombres de poca fe. ¿Qué les pasa? ¿Qué no entienden? Es exactamente lo mismo. El primer milagro nos abre los ojos y nos damos cuenta de que somos bebés espirituales que ahora podemos ver y que no somos autosuficientes. Estamos haciendo mucho énfasis en la autosuficiencia. Y luego si adelantan su Biblia, sus 6 capítulos más, exactamente a Mateo 14, son unas cuantas hojitas. Este sí es 14, 22. Tomen agua. Jesús anda sobre el mar. Y para entrar un poquito en el contexto, venimos de uno de los milagros más famosos de Cristo, que es la alimentación de los 5,000 varones. Se cuentan únicamente a 5,000 varones. Se cree que había 15,000 personas aproximadamente, entre mujeres y niños. Es un milagrazo. ¿Con qué? Con un niño que llevó pan, que llevó su lonchecito. Llevó su lonchecito y Cristo, la fe, me encanta la fe de ese niño, porque no había de comer y el niño, el escuinclito, llega y dice, Cristo, dales de comer. Yo no sé cuál es quién tiene más fe, que está más padre, que Cristo haya multiplicado los panes y los peces, o la fe del niño diciendo, esto va a servir para todos. Olvidamos las pequeñas cosas que a veces leemos, pero ese no es el punto, no me distraigan. Ese es el milagro, ¿ya estamos bien? Luego, Mateo 14, 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca. Tormenta número 1, Jesús entra y los demás lo siguen. Tormenta número 2, Él los manda que entren. Pongan mucha atención, esto es muy importante. Y que vayan delante de Él a la otra ribera, entre tanto que Él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, solo. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la 4ª vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y hasta ahí. Tormenta, vamos a decir, vamos de A a B. ¿Nos parece? Pues aunque no. Vamos de A a B. La tormenta número 1, Jesús entra y nos ponemos ahí en el lugar de los discípulos y nosotros lo seguimos. Tormenta número 2, tormenta número B, Jesús nos echa por delante mientras Él se va a hacer sus cosas. Él tiene un propósito que nosotros no entendemos, pero nos dice, órale, súbanse, ahorita los alcanzo. No, pero que no sé qué, queremos cenar contigo, acabamos de servir, acabamos de estar en un evento bien poderoso y servimos y te manifestaste. Sí, está bien, quiero estar solo un rato, váyanse, shushu. Tormenta número 1, Dios está con nosotros. Él es el que calma la tempestad, porque Él está obrando en nuestra debilidad, en nuestros problemas. Él está en medio. Él nos abre los ojos a la realidad. Tormenta número 2 es un reflejo de lo que es enfrentar un problema sin Él, un mundo sin Él. Dependemos de Él para salir vivos. Se nos muestra nuevamente el mundo sin Él, triste y destruido, porque es muy diferente entender que no somos autosuficientes a entender que somos dependientes. Puede parecer lo mismo, pues yo dependo de Cristo porque no soy autosuficiente, no, pero cuando solamente entendemos que no somos autosuficientes, que nuestras fuerzas no alcanzan, podemos poner nuestra dependencia en una y en otra y en otra y en otra cosa. No soy autosuficiente,
me meto un segundo trabajo, no importa que el domingo no venga. No soy autosuficiente, me refugio en mis amistades, me refugio en el alcohol, me refugio en la casa de mis suegros, en la casa de mis papás. No sé, pero cuando entendemos que somos dependientes totalmente de Dios, lo buscamos a Él. Lo buscamos a Él. Si vemos la gran diferencia, autosuficiente es no puedo, pero pues a ver con quién, cómo le hago para yo poder, porque soy mexicano y cómo no. Pero cuando digo yo dependo de Cristo, vivimos en un mundo al revés. Cuando nace un bebé, los papás se enfocan en hacerlo autosuficiente. Conforme va creciendo el niño, va madurando y ya no necesita que le den bibi porque él ya puede comer solo, ya no necesita que le cambien el pañal porque él ya aprendió a ir al baño. En algunos casos, luego hasta los 12 años ahí andan habiendo accidentes en la cama. Yo no. Pero en el mundo de Cristo es al revés. Es un mundo al revés. El mundo al revés es, llegamos sintiéndonos Juan Camaney, que somos suficientes, que nosotros podemos, que nosotros hacemos, y Cristo a través de unos problemotas en los que nos metemos por nosotros solos, se escucha algo chistoso, perdón, me distraje, y nos hace dependientes. Mientras más maduros somos en el reino de Dios, más dependientes de Cristo somos. Mientras más inmaduros somos, menos dependientes. ¿Sí? Y ahí cada quien póngaselo el saco como se lo quiera poner. ¿Qué tanto dependemos de Cristo? ¿Qué tan autosuficientes somos? Y eso va a dar nuestra medida de fe. ¿Por qué les hablo esto? Porque la segunda tormenta nos quita la venda y nos hace entender que este mundo no tiene a Cristo. Este mundo vive en una tormenta. Es bien padre, es genial que nosotros como cristianos tengamos a Cristo en nuestras vidas, pero nosotros como cristianos no somos el mundo. Y el mundo no tiene a Cristo. El mundo no tiene a Cristo. Lo conocen. Claro, ¿quién no conoce uno de los símbolos más importantes de la humanidad, la cruz? Vivimos en una tormenta constante que va empeorando día con día. Nos estamos enfrentando a que somos una generación que vive en medio de la tormenta. ¿No me creen? Hace 10 años yo recuerdo que yo podía decir cosas en la escuela, en la preparatoria, hace 10 años ¿dónde estaba? En la secundaria. No, prepa. Hace 10 años. Y déjenme les digo unas fechas que estuve investigando. 26 de abril del 2007, en la Ciudad de México, llega el derecho al aborto. 26 de abril, 2007. ¿Hace cuántos años? ¿Hace 15, hace 16 años? Que es permitido en la Ciudad de México, ahí empezó, que es permitido quitarle la vida a un bebé. 28 de noviembre del 2007, León, Guanajuato, es la primer marcha gay. Todavía esa no era del orgullo, pero es la primer marcha gay. 2007, uno diría, no, tiene poquito lo del orgullo. No es cierto, desde el 2007. Y el simple hecho de que no sepamos, que yo no sabía esa fecha, que fue desde el 2007, que yo tenía ahí 11 años, 10 años, descubro, caray, eso no fue un tema. Yo no recuerdo que ese fuera un tema en las iglesias. Ese no fue un tema en las iglesias. ¿Qué hizo la iglesia? Hablando la iglesia, cuando el 26 de abril en el 2007 se promovió los derechos de la mujer por sobre los derechos de los no nacidos. ¿Qué estábamos haciendo? ¿Qué estábamos haciendo? Estábamos adorando, estábamos recibiendo a Dios, estábamos pidiendo por nuestras necesidades, estábamos pidiendo porque Dios llenara nuestras vidas. Y esto que voy a leer es una cifra que a mí me lastimó muchísimo. Tesla genera al año 81,400
400 millones de dólares, ¿sí? Tesla. ¿Conocemos Tesla? De vista, ¿verdad? Porque en la tele salen. 81.400 millones de dólares anuales produce Tesla. Y ahora sí que agárrense y abran, de verdad, abramos nuestros corazones, nuestros oídos espirituales. Dios, permítenos entender que este mundo se está yendo cada vez más y más lejos de tu presencia. 150.000 millones de dólares es lo que produce al año el tráfico de niños. Tesla, una de las empresas modernas más grandes que tiene un chorro de cosas, no le llega un poquito más arriba de la mitad del tráfico de niños que son vendidos, que son raptados para una vida de esclavitud y sobre todo esclavitud sexual. No sé si el domingo pasado fuimos con los jóvenes a ver la película del Sonido de la Libertad y era una película que yo no quería ver. Yo no quería ver esa película, vi el tráiler, vi un resumen y desde el resumen el puro resumen me destruyó, me quitó la venda que tenía en los ojos y cuando vi la película, pues la verdad, los primeros 5 minutos me la pasé llorando porque no hay nada más tierno, más lindo que un niño, no hay nada que tenga más futuro que un niño de 7 años y que simplemente por la perversión humana arruinen ese futuro, aunque sea rescatado, las marcas del corazón no cambian. Y ver una inocencia destruida, a mí la verdad me quebró. Y me hizo entender que como iglesia estamos bien ocupados en nosotros mismos y nosotros ya tenemos el cielo. Pero este mundo está rodeado de personas que no conocen a Cristo y la perversión está aumentando. Y se los decía con estas simples 2 fechas, ambas en 2007. ¿Qué hizo la iglesia en el 2007? Y tú vas a decir, yo tengo 2 años de convertido. ¿Qué has hecho en 2 años? ¿Qué hemos hecho? El mundo está en una tormenta y no tiene a Cristo. La iglesia tiene los ojos vendados. La novia de Cristo está ciega. Por eso pedí que los adolescentes se quedaran, porque hay algo que quiero hacer, no sé. Me cae muy mal que nos llamen la generación de cristal y luego uno tiene que meterse simplemente a redes sociales para entender que sí somos la generación de cristal, que dicen algo, alguien dice algo y ya ofendiste a 3 personas. Acabo de ver un video en el que una persona dice que los hombres son basura, son ratas, son esto, y nadie dice nada, ¿no? Pero si un hombre dice eso de una mujer, aguas. Y eso es un simple reflejo. Y yo no quiero que a los cristianos de esta generación se nos diga que somos la generación de cristal. Me choca, porque una generación que a mí me encanta y que la están rebautizando, o no sé si así se llame, es la generación de hierro, que son los arriba de 70, arriba de 80 años. Es la generación de hierro, los que pelearon y murieron por sus ideales, los que murieron en las playas de Francia por defender lo que pensaban contra el fascismo. 20 millones de muertos, 10 millones de muertos en Rusia entre civiles y soldados y 10 millones en todo lo demás de Europa. Francia quedó hecha un estacionamiento. Inglaterra no se rindió porque Hitler estaba incorrecto.
Esa es la generación de hierro. Y que después regresaron a sus casas a tener hijos, a construir la economía que hoy tenemos, a reconstruir las ciudades que hoy tenemos. Las mujeres reconstruyeron Alemania, ellas solas. Y esa generación no crió a la generación de cristal. Y entonces yo no quiero que se nos llame más la generación de cristal, porque la generación de cristal nos estamos diciendo a nosotros mismos frágiles, débiles, delicados, transparentes, huecos o diáfanos. No tenemos ni reflejo propio. Todo se nos pasa, nos atraviesa, se nos resbala, nos empujan y nos rompemos. No brillamos porque la luz nos pasa y me cae mal, me molesta. Porque yo soy considerada de esa generación. Bueno, años más, años menos. Y yo quiero que a esta generación se le conozca de otra forma, al menos a la generación cristiana, a los cristianos de esta generación. Por eso pedí que los adolescentes se quedaran, porque ustedes seguramente más que los de mi edad, infinitamente más que los de 40 años, van a ser la generación de la tormenta. Van a ser la generación de la tormenta. Ustedes que tienen 12 años, 10, 15. A mí, yo no tuve tantos problemas por decir que era cristiano en mi universidad, mucho menos en la prepa. Pero yo ya he oído, chicos, ni siquiera nos vamos a 15 años. Mi hermana Abby, amigas, amigos, 21, 22 años, que los reconocen. A mí me reconocían, solo una vez me dijeron aflojafocos y me dio risa. Eso es aflojafocos, por eso nos dicen así. Solo una vez me dijeron aleluyo y ya. Pero yo he oído que a ustedes, 22 años, 21, tú eres de esos pro vida retrógradas, ¿verdad? Sí, ya. Sí. Tú eres de esos que critican todo y que… Eso es a los de los 22. No me he puesto a platicar con los que tienen 15 años, con los que tienen 14 años. Esa es la generación de la tormenta. Y fíjense, volviendo un poquito, ¿qué está haciendo la iglesia en estos días? Y les voy a leer unas cosas que escribí, que no me las contaron, que yo las he visto, para que entendamos cómo está la iglesia. La iglesia está preocupada por otras cosas. He visto comentarios en videos que dicen, la mujer no debe predicar con el cabello corto. Eso es del diablo. Conozco cristianos que no pueden perdonar a alguien. Conozco cristianos que critican, que buscan, que no perdonan, que critican, que no conocen de la Biblia. He visto, porque cuando estuve investigando esto no tiene una idea de la increíble cantidad de videos absurdos, tristes, que dicen la verdad de Marcos Witt. Jesús Adrián Romero dijo esto, el pecado de Hillsong, Bethel te manipula. Y yo dije, conozco cristianos, y eso es otras, pero vámonos más cerca, conozco cristianos que no oran. Conozco cristianos que no se congregan, que creemos que solo por venir un domingo a hacer cosas, a levantar nuestras manos, es suficiente. Conozco cristianos que no leen la Biblia. Conozco cristianos apáticos, cansados, fastidiados y enfocados en ellos mismos. Y los conozco porque yo he sido uno de esos cristianos. Yo he sido uno de esos cristianos que no ha orado, que no ha leído la Biblia, que se ha preocupado más por ver qué hace otra persona, que ya se equivocó en entender que somos la generación de la tormenta. Acomódate donde quieras. Yo ya me acomodé
y por eso lo puedo decir hoy. Yo ya me acomodé. Dios ya me incomodó a mí. Dios ya quitó la venda de mis ojos y me hizo entender que no soy un buen hijo. Porque aún haciendo todo lo que debo, sigo debiendo todo a su clemencia. Ni aún siendo el mejor humano posible, alcanzo a valer una sola gota de la sangre de Cristo. Yo he sido uno de esos cristianos. Yo he sido uno de esos cristianos que no han entendido que somos la generación de la tormenta. Amén. ¿Ya los incomodé? La segunda tormenta. Cristo se manifiesta de una forma gloriosa en el último momento. En la hora más oscura se hizo de noche y empezó la tormenta. Les dio, casi se estaba haciendo de día cuando Cristo se les aparece. Y no se les aparece de una forma normal, de una forma tradicional. No se aparece cuando la tormenta ya cesó. Se aparece en medio de la tormenta. Job 39 o 40, no recuerdo bien. Cristo, Dios, se le aparece a Job en un torbellino de fuego. Porque cuando Dios nos quiere hacer sentir que somos pequeños, que somos unas chinches, se nos aparece de la manera más gloriosa o más santa. Moisés en una zarza en llamas que no se consumía, y le dijo: yo soy el que soy. Y leemos bien fácil: yo soy el que soy. Porque cuando yo me describo, pues yo soy Judá, hijo, nieto, amigo, hago esto. Pero cuando Dios se presenta: yo soy el que soy. Es como cuando en Juan dice: y en el principio era el verbo, y Dios era el verbo, y el verbo estaba con él. Es decir, yo soy la acción está conmigo. La acción, el poder, y se manifiesta en medio de la tormenta sobre las aguas, parado. Tanto es así que pensaron que era un fantasma. Si continuamos leyendo, piensan que es un fantasma el que se les aparece y tienen miedo. En la hora más oscura, cuando los brazos ya no les daban, porque estaban remando contra corriente, contra el aire, y remando por horas y horas. Perdón. De la manera más gloriosa. ¿Y saben cómo va a volver a ser esa manera? Cuando yo estaba escribiendo esto, vi que esto podría verse como una forma, una figura de lo que va a ser en el Apocalipsis. Y por eso es que nosotros, y hago mucho énfasis en que tenemos que sabernos la generación de la tormenta. Porque va a venir Cristo, dice: la maldad aumentará, el amor de muchos se enfriará. 1 Corintios 13. Si entiendo todo, si yo sé, si ya leí, si yo soy, si yo hago, pero no tengo amor, de nada me vale. ¿De qué me sirve haber leído 3, 4, 5 veces la Biblia este año? Si en la primera oportunidad nos enfocamos más en el error de alguien, más en criticar, más en ver hacia aquí abajo que en ver hacia Dios. De nada vale. Y la iglesia hemos estado así. Nos enfocamos en nuestros problemas. No está mal saber que tenemos problemas. Está mal vivir para nosotros mismos, porque Cristo no vivió para nosotros. Cristo no vivió para Él, vivió para nosotros. Si no tengo amor, de nada me vale. ¿Y por qué si no tengo amor? Porque el amor de muchos en los últimos días se enfriará. El amor de muchos se enfriará. Cuando el amor se enfríe y la maldad aumente, Él va a venir. Pero va a venir cuando en la hora más oscura, en el momento más difícil, en el tiempo más horrible para ser cristiano, para ser hijo de Dios, para ser parte de la iglesia. Y Él se va a manifestar. En la tormenta aparece en medio del mar, entre las olas. En Apocalipsis Él va a volver con un ejército. Ya no va a venir como el cordero inmolado, va a venir como el león de la tribu
de Judá. Y eso va a ser glorioso, va a ser increíble. Eso va a ser increíble para la generación de la tormenta, no para los que estemos ciegos. ¿Cuántas vírgenes se quedaron sin aceite? ¿Cuántas se quedaron con aceite? El amor de muchos se enfriará. No vamos a tener aceite. La iglesia va a ser mitad sí, mitad no. Pero luego Él calmará la tormenta. Él calmará la tormenta. Él apaciguará las aguas. Él vendrá y en el justo día del juicio del Señor, Él separará a las naciones como del trigo y la cizaña. ¿Dónde vamos a estar? Y este es el futuro. Pero el tema no es el futuro. El tema es mientras estemos en el camino. Me gustaría que se pusieran de pie todos los que no tenemos hijos. Todos los que no tenemos hijos. Somos muchos. Ya se pueden sentar, muchas gracias, nomás los quería ver. No me resistí, perdónenme. Badum. Psst. Yo les quiero hablar, no sé ni cuánto tiempo llevo. 15 minutos. Hay dos generaciones, los que vieron a Cristo y los que no, y los que estuvieron antes. Juan el Bautista y la generación de los apóstoles. ¿Sí? Hay dos generaciones. Por eso los que no tenemos hijos, los que ya tuvieron hijos, técnicamente, si nos podemos poner concienzudos, son o están siendo la generación de Juan el Bautista. Voz que clama en el desierto, preparar el camino del Señor. ¿Y por qué les estoy diciendo esto? Porque los apóstoles fueron la siguiente generación. La iglesia después de Juan el Bautista, la iglesia fue creada después de Juan el Bautista, incluso después de Cristo. Pero la siguiente generación fue la que tuvo a Cristo de manera presente. Y va a haber dos generaciones antes de que Cristo venga. La generación de Juan el Bautista y los que van a ver a Cristo regresar. Y tenemos que entender, papás y mamás, y a los que a lo mejor en 3, 4 años ya tenemos hijos. Aleluya. Pues yo sí me quiero casar, no sé ustedes. Tenemos que entender que tal vez nosotros podamos preparar a la siguiente generación, a la que va a ver a Cristo en su manera gloriosa. Y se dice muy fácil y decimos, sí, amén, la generación que va a ver a Cristo. ¿Estamos seguros de que a lo mejor tu hijo pueda ser un mártir? ¿De que tu hijo pueda ser un misionero que jamás vas a volver a ver? Porque a Juan el Bautista lo decapitaron y lo entregaron en bandeja de plata. Incluso a Juan el Bautista, ¿qué apóstol quedó vivo y cómodo? Porque hubo uno que quedó vivo, pero yo creo que le hubiera convenido más morirse por todo lo que padeció. Y decimos muy fácil, sí, la generación que va a conquistar, que va a ver a Cristo, amén. Y queremos ser, de corazón queremos ser. Pero así como cuando llore, Dios, aumenta mi fe. Y me empecé a quedar ciego, yo dije, no, Dios, no. Sí, sí tengo fe, sí tengo fe.
Así como mi rodilla, me la quiero operar porque quiero correr y quiero saltar. Y ahí estoy el primer mes durmiendo en lapsos de 1 hora. ¿Para qué me operaba? ¿Para qué? La generación de Juan el Bautista, los adolescentes, los jóvenes que nos pusimos de pie, nosotros vamos a tener que lidiar contra la tormenta, vamos a remar contra corriente y cada día, cada semana, cada mes, cada año que pase, las cosas van a ir empeorando, se va a ir poniendo más difícil, va a empezar a arreciar más, va a arreciar más, nos vamos a cansar, el cansancio hace que se sienta más difícil tal vez el mismo problema, el agotamiento, la dificultad. No pude investigar cuánto el año pasado o hace 5 años, cuánto era la cantidad de dinero que se producía por el tráfico de niños. Lo que sí vi, según los datos de la película, es que es el crecimiento económico más grande, exponencialmente y en equivalencia hablando, el tráfico de niños a las drogas en los últimos años. Entonces, a lo mejor 150,000 millones son este año, a lo mejor son 200,000 millones el año que viene, 300,000, 400,000. Y ese es el lugar al que nos estamos dirigiendo, porque no es una amenaza, ni tampoco es, pues sí es una promesa que Dios nos dijo que iba a pasar, es una profecía, que las cosas iban a poner peor. ¿Y qué va a hacer la iglesia? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué tanto amor tenemos en nosotros? ¿Qué tanto nos duele? Porque ese es un tema muy delicado, muy sencillo, que yo nunca había oído que alguien hablara. Drogadicción, idolatría. Pero fue muy triste darme cuenta que yo no conocía nada de eso y que yo sabía que vivía en un mundo oscuro y difícil, porque las noticias salen, apuñalaron a tal, desapareció una chica, desapareció otra chica, y uno se acostumbra. Pero cuando vemos de una manera tan cruda, tan horrible, el verdadero mundo en el que estamos, entendemos que la iglesia no ha hecho su trabajo, porque yo he sido uno de esos cristianos. Y tenemos que arrepentirnos, iglesia, congregación de León de Judá. Tenemos que arrepentirnos. Yo ayer que estaba estudiando este tema, me puse muy triste y tuve que pedir perdón de rodillas, porque cuando hago bien el trabajo de ser cristiano, lo hago porque quiero que Dios esté conmigo. Oro para que Dios esté en mi vida, para ser lleno del Espíritu Santo y poder contagiar, irradiar, ser una luz, ser luminar, una ciudad que brilla, luz en medio de la oscuridad. Pero me di cuenta de que como cristiano no he hecho mi labor. Yo estoy hablando de mí mismo. Cada quien nos vamos a poner, cada uno, nuestros propios zapatos, nuestras propias ropas, y vamos a decir, Dios, yo no he sido, y si tú sí has sido un excelente cristiano, ¿puedes venir a orar por mí, por favor? Si me ayudan poniéndose de pie. No sabía si hacerlo. Y a lo mejor los hago sufrir un poquito. Les voy a mandar a los chicos de medios una canción en el video de YouTube. A lo mejor se le pone o se pone el link. Se las mandé de Spotify. Porque parece chiste, pero a veces me pongo a estudiar la Biblia, me pongo a orar. No sé si a ti te ha pasado y me puedas entender. Tengo una playlist de 67 horas en Spotify, puras canciones cristianas de todos los gustos y colores. Tengo rock, tengo a Petra, tengo a Bride o Breathe, no sé cómo se diga, novia en inglés, que es un rock muy pesado, bueno, pesado para mí. Tengo Juan Carlos Alvarado, Ron Kenoly, Delirious, o sea, es un mundo.
Y que ayer me haya saltado justamente esta canción cuando estaba orando y pidiendo, no sé estadísticamente qué tan posible se pueda que de 67 horas te tocaran los 5 minutos que te tenían que tocar. Y que podamos escucharla, cerrar tus ojos, no sé qué tengas que hacer, pero en cuanto la tengan, me hacen así. Ya la tienen. Escucha esta canción, por favor. Antes les llamaban nazarenos, después cristianos. Hoy no saben ya cómo llamar a cada grupo, hay tantos. Antes al mirarles se decían, ved cómo se aman. Hoy al contemplarnos se repiten, ved cómo se separan. ¿Quién sabrá quién de ellos tiene la verdad? ¿Cómo ha conseguido el enemigo robarnos el terreno? Hemos comenzado a hacer murallas olvidando lo primero, que no hay cristianismo verdadero detrás de una careta. Si no reflejamos a Jesús, perdemos nuestra meta. Que el que sirve a los demás es el mayor. Que el sermón del monte aún está en vigor, que aún existe el buen ejemplo y la humildad de corazón, y que no hay vida ni hay iglesia si no hay perdón. Ojalá el maestro pueda decir como dijera hace años, no lloréis, solo duerme, no está muerta. Solo a veces te emocionas y no acabas de cambiar. Antes tenían todo en común y oraban en la noche. Hoy compiten por saber quién tiene mejor casa y mejor coche. Antes morían abrazados en la arena del circo romano. Hoy discuten si al orar hay que alzar o no las manos. Unos creen en profecías y otros no. Unos predican la fe y otros el amor. Uno habla en lenguas y otro presume de virtud. Y el mundo muere, muere, muere sin ver la luz. Ojalá el maestro pueda decir como dijera hace años, no lloréis, solo duerme, no está muerta. ¿Qué te pasa, iglesia amada, que no reaccionas? Solo a veces te emocionas y no acabas de cambiar. Jesús se levantó de la muerte. ¿Y acaso a ti no habrá quien te despierte? Ojalá el maestro pueda decir como dijera Listo. hace años, no lloréis, solo duerme, no está muerta. ¿Qué te pasa, iglesia
Listo, amigos. La canción se llama Cristianos, es de Marcos Vidal, si ustedes la quieren escuchar en su casa. Y yo quiero hacer un llamado no personal al arrepentimiento. Podemos hacer eso, podemos cada uno en nuestros propios adentros pedir perdón por lo que no hemos hecho, por lo que sí hemos hecho. Pero ¿qué nos parece si como un solo cuerpo nos arrepentimos por no haber sido una buena iglesia, por enfocarnos en otras cosas y no en lo que verdaderamente importa?